¿Quieres saber cómo ser más atractivo o atractiva? De modo que aquí te traigo 5 claves respaldadas por la ciencia para que lo consigas. Oh, y voy a sortear un mes de acceso completo al campus y todas sus capacitaciones. Podría ser para ti. Winterland, tell me all your secrets. Estarás de acuerdo conmigo. Sentir que le gustas a alguien es genial. Y ya no solo me refiero a sentir que le gustas a alguien de un modo sexual, que también. A las personas nos encanta gustar, caer bien, sentir que otros desean estar en nuestra compañía. Una de las frases más estimulantes que nos puede decir alguien es: me gustas. Y te voy a decir una cosa que tal vez ya hayas percibido de algún modo. Las personas que gustan más, que resultan más atractivas, y no estamos hablando en absoluto del aspecto físico, porque verás que eso es algo secundario aunque no lo parezca. Pues las personas que más gustan son las personas que más consiguen. Consiguen más amigos, cierran más tratos, tienen más citas, consiguen mejores puestos. Cuando una de estas personas aparece en escena, todos quieren relacionarse con ella, conseguir un pedacito de su atención. Se trata de personas extremadamente deseables. Y tú puedes ser una de ellas. Vamos a conseguirlo con los 5 hallazgos privilegiados que te traigo hoy. Si eres alumno mío del campus de Poder Personal en 30kcoaching.com/poder personal, probablemente ya hayas empezado a aplicar todo esto y ya hayas incluso visto algunos de tus primeros resultados. Pero si no estás en el campus, estas 5 claves te van a ayudar a empezar fuerte. Presta mucha atención. El Australian Journal of Psychology publicó un artículo donde demostraba que las personas que resultan más atractivas a los demás, es decir, las personas que gustan más, conservan mucho más tiempo sus trabajos que aquellas que no gustan tanto. Esto es algo serio. No estamos hablando de habilidades técnicas para el trabajo ni de talento. Estamos hablando de atractivo social. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque las personas que gustan a otros suelen ser las personas con quienes es más fácil trabajar. Suelen ser fantásticas trabajando en equipo y lo tienen mucho más fácil para llevar a las personas a donde les interesa que vayan. Otro dato científico que te va a sorprender. Un estudio llevado a cabo por el equipo Talent Smart con más de 1 millón de personas descubrió que las personas que resultan más atractivas para los demás tienden a sacar lo mejor de esas otras personas. Sacan lo mejor que llevan dentro cuando se relacionan con ellos. Este es un superpoder impresionante. ¿Estás preparado para hacer de tu atractivo tu prioridad? Vamos allá. Estas son las 5 claves científicamente probadas que comparte la experta en psicología social Vanessa Van Edwards para hacer de ti una persona mucho más atractiva. Clave 1. Lanza señales. Bien, acabo de comprobarlo justo antes de grabar este vídeo. En los últimos 30 días, 6.600 personas buscaron en Google cómo saber si le gusto. Y esto solo en España. Otras 2.400 en México, otras 720 en Argentina, otras 590 en Chile, otras 480 en Colombia y sigue sumando. Y esta es solo una de las infinitas formas de hacerle la pregunta a Google. Casi 100.000 personas de todo el mundo buscaron en el último mes cómo saber si le gustas a alguien. Y esto solo en español. Otras tantas buscaron cómo saber si le gustas a una chica y más o menos la misma cantidad buscó cómo saber si le gustas a un chico. No sé qué te parecerá a ti, pero lo que yo veo claro es que no tenemos ni idea de cuándo le gustamos a alguien. Y es que no es nada fácil saberlo. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien nos gusta, disimulamos. No queremos que se nos note. Este fenómeno tiene un nombre científico. Se conoce como sesgo de amplificación de señal. Lo que esto significa es que las personas tendemos a creer que nuestras señales sociales son muy obvias, cuando en realidad no lo son para nada. Los seres humanos tenemos un incordio constante sentado sobre el hombro que se llama ego. Y nuestro ego vive aterrado con la idea de ser rechazado. De hecho, te voy a dejar en la caja de información un vídeo anterior donde te muestro cómo vencer el miedo al rechazo, porque sé que te va a venir muy bien en tu objetivo de resultar más atractivo. El caso es que nuestro miedo al rechazo nos lleva a tratar por todos los medios de ocultar cuando alguien nos gusta. Tenemos tanto miedo de que esa atracción no sea mutua que optamos por ocultar que esa persona nos atrae, y esto se convierte en un ciclo sin sentido.
Tú ocultas que te gusta porque no sabes si le gustas. La otra persona oculta que le gustas porque no sabe si te gusta. Y así por los siglos de los siglos. ¿Y qué acabamos haciendo en un intento desesperado por tener alguna pista? Preguntarle a Google. Te voy a proponer algo que sé que requiere un paso de valentía muy grande. Sacúdete a ese incordio del hombro. Aparta tu ego y frena este ciclo. ¿Recuerdas qué hacías de pequeño cuando te apetecía tener amistad con alguien que a simple vista te parecía guay? Te acercabas y le decías, «Hola, ¿quieres ser mi amigo?». Sin un solo gramo de ego en el cuerpo, exponiéndote a una respuesta negativa sin miedo y sabiendo que realmente no perdías nada. ¡Oh, qué tiempos tan buenos! ¿Y qué haces ahora? Pues ahora te haces el interesante. Haces como que la otra persona ni siquiera llama tu atención. Ante esto, la otra persona entiende que no tienes el más mínimo interés y aunque ella sí estaba interesada, se retira, claro. Y esto ocurre en relaciones románticas, en amistades, en relaciones profesionales, en todo tipo de interacciones. Imagínate lo divertido que podría ser todo sin el incordio del ego de por medio. La investigadora Monica Moore llevó a cabo una investigación según la cual, incluso cuando creemos que estamos siendo muy obvios, en realidad no lo estamos siendo. Por ejemplo, ¿sabes cuántas miradas directas descubrió que una mujer debe lanzarle a un hombre antes de que él se dé cuenta de que ella está interesada? Venga, piénsalo un momento e intenta acertar. Opción A, 2 miradas. Opción B, 5 miradas. Opción C, 9 miradas. Opción D, 13 miradas. ¿Tienes tu respuesta? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. La respuesta correcta es 13 miradas. ¡13 miradas! ¿Cuándo en la vida le has lanzado tú 13 miradas directas a alguien esperando que captara el mensaje? Generalmente tendemos a sentir que si a la segunda mirada no obtenemos una respuesta, nos estamos humillando demasiado si miramos una tercera vez. Y aquí está el problema. Cuando no lanzamos señales obvias, perdemos oportunidades de atracción mutua. Si mostramos abiertamente que la otra persona nos gusta, va a ser mucho más fácil que le gustemos a esa persona. Porque te diré un secreto. ¿Sabes qué personas tienden a gustarnos más? Las personas a las que les gustamos. Y esto es un spoiler de la segunda clave. De modo que recuerda siempre esto. Aunque creas que estás siendo muy obvio con tus señales, no lo estás siendo. Aparta tu ego y deja que la otra persona vea que te gusta tenerla cerca. Este truco es casi infalible. Muy mal tendrías que hacer lo demás para que solo con esto a esa persona no le gustaras un poco más. Vamos entonces con la segunda clave científicamente probada. Clave 2. Nos atraen las personas a quienes atraemos. Ya te lo he avanzado antes. Cuando percibes que le gustas a alguien, instantáneamente esa persona te gusta más. Y es el consejo más sencillo y a la vez más efectivo que te puedo dar. Interésate por las personas, busca en ellas las cosas que te gustan. Si te gustan más personas, a más personas les gustarás tú. Y es que no hay nada que nos resulte más atractivo que el sentir la atención de la otra persona. Su interés, su curiosidad por nosotros. ¿Sabes por qué ocurre esto? ¿Por qué te gusta más a alguien cuando notas que le gustas? Porque no hay riesgo de rechazo social. Tu ego siente que se puede relajar en presencia de esa persona y eso le gusta. Un estudio llevado a cabo por el grupo de investigación Science of People en institutos de educación secundaria comprobó justo esto. Los chicos más populares eran precisamente aquellos con un menor miedo al rechazo. Los que no tenían reparo en saludar a chicos o chicas nuevas por miedo a ser rechazados. Los que se acercaban con confianza a las personas que les resultaban interesantes y mostraban interés. ¿Conclusión? La misma a la que ya habías llegado. Aparca tu ego, relájate y acércate a quien te guste. ¿Y gustarás más? Siguiente clave. Pero antes, pásate por la sección de comentarios y escríbeme un comentario con la palabra ego y un emoticono, el que tú quieras. Quiero saber cuántas personas han llegado hasta la tercera clave. Sois mis favoritos, sin duda. Clave 3. Aprovecha el efecto de atracción por similitud. Aunque la variedad y las diferencias aportan una inmensa riqueza a nuestras interacciones sociales, hay un fenómeno innegable que se produce de forma muy poderosa. Lo conocemos como efecto de atracción por similitud.
Y lo que significa es que tendemos de forma natural a sentirnos atraídos por quienes se nos parecen. Ya sé lo que estás pensando. Siempre has oído decir que los opuestos se atraen, y lo cierto es que una vez profundizamos en las relaciones, tendemos a sentirnos atraídos por los pedacitos de otras personas que no tenemos nosotros, pero querríamos tener. Por ejemplo, si eres una persona insegura, es posible que te atraigan las personas seguras de sí mismas, porque tienen eso que te completa. Sin embargo, la atracción instantánea se produce de forma más fácil e inmediata con personas que se nos parecen. ¿Y de qué parecido te estoy hablando? Pues te hablo de personas que tienen tus mismos valores, personas que hablan con una velocidad y volumen similares a los tuyos, personas que gesticulan con la misma intensidad que tú. Incluso se ha comprobado que tienden a gustarnos quienes se nos parecen físicamente de algún modo. Por ejemplo, si tienes los ojos pequeñitos, es más probable que te guste alguien con los ojos pequeños que alguien con ojazos enormes. Si eres pelirrojo, es más probable que te atraiga una persona pelirroja que una con pelo afro. Si eres una persona bajita, es más probable que te atraiga a alguien con estatura media que a alguien alto. ¿Por qué? Porque inconscientemente nos sentimos a salvo, nos sentimos en casa con aquellos que se nos parecen. ¿Cómo puedes aprovechar entonces el efecto de atracción por similitud para ser más atractivo ante otras personas? Pues muy fácil, resalta vuestros puntos en común. Y la siguiente clave te va a mostrar exactamente cómo hacer esto. Clave 4. Resalta las similitudes. Cuando conozcas a alguien nuevo, pon el foco en identificar vuestras similitudes. Puede ser la bebida que os estáis tomando, que ambos fuisteis invitados al evento por la misma persona, que los dos estáis en la mesa de tentempiés para celíacos. Y en cuanto encuentres la primera similitud, aprovéchala. Menciónale que tú también le echas salsa de tomate a todo y reíos juntos. Cuanto más sienta la otra persona que tenéis en común, más le vas a gustar de forma inmediata, de modo que no lo dejes pasar si detectas similitudes. Son poderosas. Y vamos con la última clave. Pero antes te voy a contar cómo participar en el sorteo de un mes de acceso completo al campus de poder personal. Porque si has llegado hasta este punto del vídeo, es porque tienes interés en aprender. Así que te lo mereces. Te voy a dejar en la caja de información un enlace a un formulario donde te hago una pregunta muy concreta sobre el vídeo de hoy. Ve a ese enlace, responde a la pregunta si es que tienes la respuesta y si no la tienes, pues tienes aquí el vídeo para comprobarla. Y el ganador recibirá un email mío muy prontito. El sorteo dura 24 horas, de modo que si tú estás viendo este vídeo en las primeras 24 horas desde el momento en que lo publiqué, ve corriendo a cubrir tu respuesta a este formulario porque tienes muchas opciones de ganar. Ten en cuenta que la enorme mayor parte de las personas que verán este vídeo lo harán a partir de las 24 horas, de modo que si tú estás dentro de estas primeras 24 horas, estás de suerte. En cambio, si estás viendo este vídeo después de las 24 horas, no te preocupes porque habrá más sorteos. Solo asegúrate de estar suscrito al canal y, sobre todo, activar las notificaciones, porque de este modo te asegurarás de ser de los primeros en ver el vídeo y llegarás a tiempo para los sorteos. Clave 5. Sé auténtico. Tal vez te sientas tentado a fingir ser quien no eres para gustar a otras personas. Puede que sientas que debes ser más extrovertido, más bromista o, al contrario, más distante para hacerte el interesante. Un estudio llevado a cabo por la Universidad de California en Los Ángeles le pidió a una gran muestra de personas muy diversas que valoraran la importancia que tenían toda una serie de cualidades a la hora de que alguien les gustara. Se trataba de más de 500 cualidades, pero los resultados fueron claros. A las personas les gustamos no por nuestro atractivo físico, ni por nuestra extroversión, ni por nuestra inteligencia. Les gustamos cuando somos sinceros, transparentes y cuando nos interesamos por comprender a otras personas durante las conversaciones. Así que no te compliques tratando de ser lo que no eres. Sé tú, sé sincero, despliega tu personalidad, la tuya, no la que crees que gustará más. E incluso si la situación te pone en una posición vulnerable de algún modo, muéstralo también. La vulnerabilidad es un detonante muy potente de la conexión entre personas. Y si a esto le sumas el manejo de algunos truquitos de persuasión, te vas a volver una persona socialmente irresistible. En cuanto a la persuasión, te dejo el curso gratuito de persuasión que tengo aquí mismo, en YouTube, por esta esquinita.
Y te dejo también el botón de suscripción a mi boletín semanal, donde te está esperando un regalito de bienvenida.